Entonces, bueno, esto ya habíamos visto. El consumo de economía mixta y economía abierta, este es el ejercicio que nosotros habíamos estado practicando, que ustedes ya lo tienen. Y esto es lo que nosotros habíamos calculado, lo que ya hemos terminado de calcular. Entonces aquí vamos a ver unas definiciones conceptuales básicas para reforzar lo que hemos estado estudiando, ¿no? Lo que hemos estado estudiando con un ejercicio de aplicación. Recuerden que en una economía abierta se considera la interacción comercial con el exterior. Cuando hablamos de interacción comercial nos referimos a compra y venta, ya sea de bienes, servicios o activos financieros. Por eso es que nosotros tenemos en el saldo de la balanza de pagos en cuenta corriente, se analizaban tres componentes. El uno está relacionado con los bienes, el otro está relacionado con los servicios y el otro relacionado con los activos financieros, ¿no? Con el resto del mundo. Otra definición que tenemos que tener presente es el territorio económico de la nación, que es diferente al territorio de la nación. Se consideran como los consulados, embajadas, organismos internacionales o como la OEA, Naciones Unidas, entre otros. Eso también un poquito para poder discernir. Por ejemplo, que el Ecuador tiene embajadas en distintas partes del mundo y esas embajadas son consideradas también como territorio nacional. Igual aquí en el Ecuador, si ustedes van de repente a la embajada de Estados Unidos, al momento que ingresan a la embajada de Estados Unidos, ustedes se encuentran en ese momento de manera figurativa en territorio norteamericano. Se considera en las embajadas, al momento que ustedes ingresan a la embajada, ya están en territorio extranjero. Entonces, aplican en ese lugar las leyes del territorio extranjero, no aplican las leyes del territorio nacional. ¿Sí? Eso tengan en cuenta cuando ustedes van a una embajada. Si ustedes van a la embajada, qué sé yo, quieren ir a visitar China, tienen que sacar visa, acuden a la embajada china. En el momento que ustedes ingresan a la embajada, es como que ustedes estuvieran ingresando al territorio chino. ¿Sí? Entonces, eso también es importante tener en consideración. ¿Qué es un residente? Residente sabemos que corresponde a alguien que habita en una determinada nación. Nosotros somos residentes del territorio ecuatoriano, entonces ellos son los residentes, ¿no? Bueno, las exportaciones ya hemos visto que se representa por la letra X, las importaciones con la letra M. Superávit, siempre que hablamos superávit es cuando tenemos mayores ingresos que los egresos. Entonces, si tenemos un superávit en balanza comercial, nosotros vamos a tener que las exportaciones son mayores a las importaciones, mientras que un déficit representa que las importaciones superan a las exportaciones. Tenemos servicios que brindamos y servicios que prestamos. Esto es lo que se considera como ingreso neto de factores externos, el YW que hemos conversado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sacamos? Servicios prestados menos servicios recibidos. Primero se calculan los servicios prestados, en el ejemplo que yo le hacía en el Excel. Los servicios prestados, ¿qué son? Valores que nosotros vamos a recibir como dinero. Ustedes brindan el servicio y a cambio del servicio reciben una cantidad monetaria, ¿no? Entonces, pero recuerden que estos son servicios recibidos a nivel internacional, es decir, si ustedes han realizado un trabajo en Colombia y desde Colombia les van a acreditar sus honorarios al Ecuador. Entonces, esos son servicios prestados. Y servicios recibidos en el caso de que ustedes, de repente, qué sé yo, se compran algún bien en el exterior y les aplica la garantía y resulta que el técnico viene acá y ustedes tienen que hacer los pagos al exterior. Entonces, esos son servicios recibidos. Tenemos lo que son las transferencias internacionales, que es lo que también ya habíamos conversado, que son el saldo de las transferencias internacionales, SEPTIN. Entonces, no es nada más que transferencias recibidas menos transferencias enviadas. Y tenemos, recuerden, resto del mundo, entonces son todas las naciones distintas a la nacional,
y lo que es la balanza de pagos, que se compone de tres elementos: de la balanza de comercial, de la balanza de bienes y servicios y de las balanzas de transacciones, de servicios financieros. Teníamos un pequeño ejemplo como para recordar estos conceptos. Tenemos estas cuentas, aquí tenemos exportaciones, un ejemplo muy sencillo, muy rápido. Tenemos exportaciones por un valor de 500, servicios prestados por un valor de 200, transferencias recibidas por un valor de 120, importaciones por un valor de 600, servicios recibidos por un valor de 350, transferencias enviadas por un valor de 70. Tenemos esos tres rubros y hacemos la contabilización en las cuentas del resto del mundo. Entonces, tenemos que registrar los usos. Aquí nomás tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 exportaciones. Exportaciones, ¿qué va a ser? Un uso, servicios prestados, un uso, transferencias recibidas, también es un uso. Por tal razón, importaciones, esto es un recurso, servicios recibidos, un recurso, y transferencias enviadas, eso es un recurso para el resto del mundo. Para el resto del mundo. De ahí lo que se hace es, una vez que ya se tiene identificadas las cuentas de uso y las cuentas de recurso, lo que se hace es se suman los valores, que esto ya lo hemos venido haciendo nosotros durante todo el trayecto del ejercicio, se suman los valores y se netea. En este caso tenemos que los recursos superan a los usos. Como estamos hablando de la cuenta del resto del mundo, aquí vamos a reflejar un déficit, porque nosotros estamos pagando más dinero al exterior de lo que estamos recibiendo. Si fuera la cuenta de gobierno, aquí sería superávit, ¿sí? Esa relación ténganla presente, ¿no? Aquí se ve el efecto, en este caso el recurso es salida de dinero para la nación, ¿sí? En cambio, el uso es ingreso de dinero para la nación y el recurso es salida de dinero para la nación. Eso ténganlo muy, muy en cuenta. En cambio, para el resto del mundo es un ingreso de dinero, ¿sí? Por eso es que nosotros lo vemos con el signo de negativo. ¿Por qué? Porque nosotros, pues es decir, la nación está recibiendo menos recursos financieros de los que ha generado. Entonces, por eso tenemos en este caso de que hay una deuda, un déficit. Aquí ya se van a utilizar los términos de déficit en las relaciones internacionales. Para la balanza de pagos, ¿cómo hacemos por la balanza de pagos? Entonces, lo que ya nosotros vimos en el último detalle del ejercicio, aquí tenemos el rubro exportaciones, el rubro importaciones. Dentro del rubro exportaciones e importaciones, el saldo tenemos que es deficitario, es decir, que en balanza comercial hemos comprado más cosas de las que hemos vendido. De ahí tenemos el saldo de la balanza de servicios, el DW, que es servicios prestados. Hemos cobrado por ofrecer servicios 200 y hemos pagado 350, entonces nosotros hemos generado un déficit, mientras que en las transferencias simplemente hemos recibido 120 de transferencias y hemos enviado 70 de transferencias. Aquí tenemos que hay un superávit, pero una vez que consolidamos las tres situaciones, como es la parte comercial, la parte de servicio y la parte de transferencias, tenemos el resultado neto menos 200, lo que nos indica que el saldo de la balanza en cuenta corriente va a ser deficitario y este déficit hay que cubrirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo más lógico que hacen los gobiernos, la primera opción es endeudarse, busca deuda. Y otras veces lo que hacen es recorta el gasto, pero todo está sujeto a la situación política. Y yo les aseguro que no va a ser el mismo tipo de política. Un gobierno que recién ha ganado las elecciones, lo más seguro es que aplica paquetazo, porque sabe que tiene todavía varios periodos para reivindicarse, lo más seguro hace su paquetazo. En cambio, cuando un gobierno que está ya por salir y quiere buscar la reelección o quiere ganar algún tipo de afinidad política, lo más seguro es que recurre al endeudamiento. Entonces,
estos criterios es muy importante entenderlos porque cuando ustedes ya vayan estudiando en las materias posteriores, van a van a conocer algo que se conoce como las expectativas. Y las expectativas muchas veces se vuelven hasta medias súper racionales, es decir, que reaccionan de manera inmediata. Entonces, ahí vienen muchos efectos que esto es muy importante que ustedes, estos conceptos de balance de pagos que hemos venido estudiando, no solo que los entiendan, sino que los dominen, ¿sí? Para que ustedes puedan entender con mucha facilidad lo que van a venir estudiando posteriormente, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. Bueno, igual nosotros ya hemos venido practicando, vamos a hacer un pequeño ejercicio adicional en esta semana para que ustedes puedan reforzar todos sus conocimientos. Entonces, ahorro del gobierno, aquí tenemos los resultados. Ahorro del gobierno con el resto del mundo, negativo. Saldo de balance de pago en cuenta corriente, menos 200. Entonces, conclusión, el saldo de la balanza de pago en cuenta corriente es el mismo, pero con diferentes signos. Bueno, esto de aquí no. ¿Qué se debe considerar? Aquí está, saldo de la balanza comercial, exportaciones menos importaciones, saldo de la balanza de cuenta corriente, exportaciones, esta es la parte comercial, esta es la parte de bienes y servicios, este es saldo de transferencias internacionales, que puede ser positivo o negativo, ¿no? Tenemos el ahorro total, estas son las ecuaciones que deben de tener presente. El ahorro total va a ser el ahorro de cada sector más las depreciaciones. Nosotros tenemos que saber que existe el precio del comprador, el precio del productor, exportaciones FOB, exportaciones CIF, y aquí es como nosotros podemos obtener en una economía abierta el Producto Interno Bruto, bajo los métodos este es el método del ingreso y el método del gasto. Entonces, para el método del ingreso, ¿qué es lo que ustedes van a considerar? Cuando quieren calcular el Producto Interno Bruto en una economía abierta, van a considerar todos los sueldos y salarios que se han pagado. Obviamente, ¿a quién van a recurrir aquí? A los hogares, ¿no? Entonces, ustedes saben que los hogares son los que van a recibir todos los sueldos y salarios. O si no tienen la contabilización, tienen que identificar cuáles son los componentes de sueldos. Van las remuneraciones, todas las remuneraciones que reciben, la depreciación, el ahorro de las empresas, ¿sí? Para lo que es el sistema del Producto Interno Bruto por el método del ingreso, ¿va? El ahorro, aquí va solamente el ahorro de las empresas, que esto es lo que me habían comentado algún compañero que se había confundido con la inversión, ¿sí? Esto es porque está relacionado justamente a la parte que las empresas generan producción, generan inversión, y eso se lo considera para el cálculo del Producto Interno Bruto, porque, para el método del ingreso. Aquí tenemos las transferencias, los impuestos que pagan al gobierno las empresas. Si se dan cuenta, aquí no ponemos los impuestos que pagan las personas, porque esos impuestos que pagan las personas los registran las empresas. Y le restamos los subsidios. Una vez hecho eso, los derechos de importación, y con eso vamos a obtener el resultado final, el Producto Interno Bruto. Mientras que por el método del gasto, que ya hicimos en un ejercicio, tenemos lo que es el consumo total. Ustedes saben que el consumo total se obtiene del consumo de las personas más el consumo del gobierno. La inversión bruta, que se obtiene de la formación bruta de capital fijo más la variación de existencias. Pues recuerden que las variaciones de existencia pueden tener saldo positivo, saldo negativo, y las exportaciones y las importaciones. Estos dos elementos, exportaciones e importación. Y para una economía abierta y cerrada, ¿cuál va a ser la diferencia entre en una economía abierta y en una economía cerrada? En una economía cerrada, nosotros no vamos a tener exportaciones
ni importaciones. Estos dos elementos no los vamos a tener. Tampoco vamos a tener derechos de importación. Esta es la diferencia entre una economía cerrada y una economía abierta. ¿Sí? En una economía abierta ya vamos a tener las exportaciones, las importaciones y los derechos de importación. Y todos los elementos son exactamente los mismos. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No. Yo tengo una pregunta, profe, pero, Dime. o sea, es cuando nos sube estas diapos que ahorita nos acaba de mostrar. Ya estas diapositivas ya se los voy a, porque, ya se les voy a subir todo. El trabajo de investigación, quería primero terminar de hacer todo el ejercicio para que ustedes tengan unos argumentos, o sea, para que me puedan entender un poquito mejor. Y decidí tomar más tiempo, explicar con mayor detalle el ejercicio para que ustedes tengan más claro la parte práctica y para que el resultado en el examen sea mejor, pues, ¿no? O sea, me decidí dedicar reforzar un poco más la parte práctica, ¿sí? Pero si usted me dice que va a subirlo cuando explique el otro ejercicio, entonces está bien, no pasa nada. Y por eso esto de aquí, todavía tenemos el otro ejercicio que les voy a explicar, en el cual ustedes, por eso lo encontraron, si no me equivoco, en un grupo, en el cual tenían que calcular las variaciones de existencias. Ellos no tenían la variación de existencia de por medio. Creo que bien fue que me mencionó ese ejemplo. ¿Me podrías mencionar? No me acuerdo para identificar Fue el paralelo A, si no me equivoco, pero era mi ejercicio, que era el taller A. el taller A. Ajá, creo que era ese el que se refiere, o no sé si me estoy equivocando. Ya, porque sí me acuerdo que había un ejercicio. Aquí está, ya lo encontré. Estaba viendo en mi base de datos. Entonces vamos a... Este ejercicio no lo he cliqueado, se lo voy a dictar. Entonces, yo voy a poner las ciclas y ustedes lo vamos a ir haciendo directamente en el Excel. Entonces voy a irme al Excel. Antes de poner esto. Estas diapositivas se las voy a cargar, esta también ya le voy a cargar ya, y yo les voy a actualizar todo lo que les estoy teniendo pendiente. ¿Qué les iba a decir? Ya está. Esto de aquí es prácticamente el abstract o el resumen de todo lo que está relacionado con la economía abierta. Esta es la síntesis, o sea, aquí está todo el material relacionado a lo que es economía abierta. Vamos a cambiar, me voy a abrir un archivito de Excel. Aquí mismo lo voy a poner. Entonces, aquí voy a poner cambiar el nombre, práctica, economía abierta. Entonces, vamos a trabajar el siguiente ejercicio de economía abierta. Yo voy dictando las partidas. Tenemos compras del gobierno. Vayan anotando ustedes también, por favor. Compras del gobierno por un valor de 96. Tenemos por otro lado impuestos indirectos por un valor de 9. Tenemos ahorros de la administración pública un rubro de 14.
Tenemos por otro lado compras de maquinarias y equipo. Por un valor de 45. De estos, 2 son usados. Lo voy a poner acá abajo. ¿Sí? Tenemos 2 de estos 45, 2 son usados. Lo voy a poner así. Dos. Tenemos derechos de importación. Por un valor de 7. Tenemos consumo del gobierno. Por un valor de 210. Tenemos importaciones de mercancías por un valor de 192. Vayan anotándolo ustedes en sus archivos, por favor, para que puedan seguirme el paso. Ingreso personal disponible. El ingreso personal disponible por un valor de 323. Saldo de balanza de pagos en cuenta corriente. Saldo de balanza de pagos en cuenta corriente por un valor de 9. Consumo de capital fijo. Recuerden que el consumo de capital fijo es la depreciación. Aquí entre paréntesis, para que lo sepan. Sueldos y salarios pagados por las instituciones de provisión social. Por un valor de 29. Tenemos el ahorro de las empresas por un valor de 12. Tenemos pagos a factores productivos de no residentes